Guarde en gran manera, estamos nosotros acá ya presentes en sus hogares, allí donde usted está, querido hermano y hermana, para traer la palabra del Señor en esta tarde dominical. Dios bendiga a algunos hermanos que están acá presentes, se los guarde en gran manera. Damos gracias al Señor que los ha guardado de esa pandemia y que Dios sigue sanando, sigue protegiendo. Vamos, hermanos, a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde, que nos cubra con sus alas. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta bendición que nos das, de estar aquí congregados para adorarte, para glorificarte. Mira mis hermanos, oh Dios, que están acá presentes, mira aquellos hermanos que están en sus hogares, los que están enfermos, tócalos, oh Dios, pon tu mano de misericordia, que haya sanidad en esta casa, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en estas vidas, y que todo espíritu de enfermedad sea echado fuera. Mira, oh Dios, a mis amigos que están allá a la distancia, pon tu mano de poder sobre ellos. Este matrimonio, Señor, que está teniendo dificultades, te ruego, Señor, que pongas tu mano de poder sobre cada cónyuge. Te ruego, Dios, que bendigas cada hijo, cada hija. Bendice esta familia, que la paz tuya, oh Dios, esté reinando, que la paz tuya, oh Dios, esté tomando lugar en estos corazones. Te ruego, mi Dios, que liberes a este joven, a esta jovencita de los vicios. Mira esta madre que te clama, Señor, por sus hijos. Mira, oh Dios, este padre que te clama. Responde a sus oraciones, oh Dios. Sálvalos, Padre. Esta vida que quiere cambiar, esta vida que no quiere ser la misma. Te ruego, mi Dios, que tú llegues y que tu Espíritu Santo trabaje en su interior y renueva, Señor, este corazón. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu misericordia y por tu poder. Bendice cada miembro de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer. Fortalécelos, oh Dios, sabiendo, Señor, que la fidelidad es la que cuenta para que tu nombre sea glorificado. Tú nunca avergüenzas a los fieles, aquellos que confiamos en ti. Estás ahí presente siempre para hacer el milagro. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. En estos días estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el tema va a ser el efecto del nacimiento de Jesús. En Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 10, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. La noticia más hermosa que el mundo pudo haber recibido fue cuando Jesucristo nació. Cuando Él nació en una ciudad llamada Belén, de acuerdo a la profecía de Miqueas capítulo 5. Y es cierto, han habido ataques ahora mismo contra lo que es la divinidad de Jesús,
el nacimiento de Jesús. Y Satanás siempre ha querido borrar de la iglesia el enfoque hacia Jesús. Se han levantado algunos teólogos liberales hablando de que Jesús no nació en Belén, sino que nació en Nazaret. Hablando de que Jesús es parte de una mitología cuando se dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Es más, por ahí hay algunos escritores antiguos que aseguran de que María traicionó a José metiéndose con un soldado romano y luego salió embarazada y tuvo a Jesús. El ataque contra Jesucristo es bastante fuerte. No se ataca así a Buda, no se ataca así a Confucio, no se ataca así a Prabhupada, no se ataca así a todos estos líderes religiosos, porque la gente sabe que estos líderes no son divinos, pero Jesucristo tiene divinidad porque Él es Dios. Dios se encarnó, dice Pablo a los Gálatas, y fue manifestado al mundo. Él vino a traer una esperanza que no existía. Cuando los judíos estaban siendo perseguidos por Antíoco Epífanes, cuando estaban siendo helenizados y estaban siendo obligados a adorar al dios Zeus, se despertó entonces entre los judíos que estaban con la ley, aquellos que amaban a Dios y querían consagrarse, la esperanza de la espera de un Mesías, de uno que venía a liberarlos. Y esa idea escatológica apareció. Los esenios creían esto. Ellos estaban esperando a alguien que viniese a liberarlos a ellos de toda esclavitud. Cuando Cristo nació, los judíos estaban bajo la bota del imperialismo romano. Y ellos tenían la esperanza de que alguien viniese y los liberara. Mas, sin embargo, había tras el telón ciertas cosas que tenían que ser reveladas, y no a cualquiera, sino a aquel que en verdad estaba esperando el Mesías. Dios habló por muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero dice la Biblia que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la palabra hijo tiene que ver con dos connotaciones. Hijo porque fue engendrado en el vientre de María. En su humanidad, Él es hijo de Dios. Pero hijo porque Él es Dios. Al decir hijo de Dios, se quiere decir Dios. Entonces, aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo presenta a Jesucristo como aquel que viene del linaje de David, como aquel que es nacido de mujer, y está presentando a un Cristo divino. Los teólogos liberales vienen en contra del apóstol Pablo porque lo acusan de haber inventado el cristianismo, de haber inventado a un Cristo glorificado, de traer una mitología. No creen que Jesucristo resucitó. Ellos solamente se basan en la historia, históricamente. Y aún todavía así, cuando hablan de Jesús históricamente, hablan de una forma acusativa. Oh, Jesucristo nació, pero no fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando se bautizó porque era un pecador. Como todos los demás que se estaban bautizando, entonces Él también era un pecador. Jesucristo fue un terapéutico. Él anduvo haciendo exorcismos como muchos más. Él anduvo sanando enfermedades como muchos más.
Jesucristo era cualquier hombre. Habían cosas que no sabía. Muchas veces él tuvo que huir porque lo querían matar. Y lo mataron porque él dijo que iba a destruir el templo. Así que Jesucristo fue un revolucionario. Él no fue un Dios encarnado. Eso es lo que ellos dicen, atacando a Jesucristo. Y ahora se está levantando la idea de que las iglesias no tienen que celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Se imagina usted de aquí a 10 años, nuestros niños ya no tendrán ese gozo de que hubo un nacimiento? Algo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia no se tiene que prohibir en celebrar. Lo que pasa es que la Iglesia Católica trajo el nacimiento de Jesús y puso la fecha, en una fecha equivocada, cuando es el nacimiento del sol, cuando es la adoración a Tamuz, cuando es la adoración de madre e hijo. Todos sabemos esto. La Iglesia Católica tomó esta fecha para reemplazar lo que es Tamuz, el sol, con el nacimiento de Jesús. Pero no necesariamente nosotros estamos celebrando el nacimiento del sol. No necesariamente nosotros estamos celebrando el nacimiento de Tamuz, que es una deidad babilónica. Estamos celebrando realmente el nacimiento de Cristo. El mundo entero está consciente de eso, de aquel que nació en Belén. Nadie está mencionando a Tamuz. Nadie está mencionando el sol. Pero sin embargo, han habido líderes religiosos que están atacando de falsos a los hermanos que celebran el nacimiento de Jesús. La Biblia dice que tenemos que ser astutos. Si el mundo entero está enfocándose en el nacimiento de Jesús, la iglesia tiene que aprovechar y predicar a ese Jesús que nació en Belén. Y decir que este Cristo amado trajo esperanza al mundo. Muchos hombres importantes han nacido en la tierra. Grandes líderes han nacido en la tierra, pero nadie ha sido como Jesucristo. Cuando Él nació, hubo un coro de ángeles que estaba cantando que esa paz de Dios venía a los hombres de buena voluntad. Los pastores recibieron la noticia y se fueron a adorar. Los magos vinieron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Ahora, los teólogos liberales dicen: no, eso es pura fantasía, eso es mitología, eso no existe. Eso lo inventaron después para acoplar todos esos pasajes a fin de presentar a Jesús como un Dios. Los teólogos liberales son archienemigos de Jesucristo. Y de ahí se están agarrando muchos pastores y evangelistas, acusando a las iglesias que están celebrando el nacimiento de Jesús. A mí que me interesa que digan que el nacimiento del sol. No, yo voy a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Vamos a contarles a nuestros niños de que Jesús nació en Belén, que vino a salvar a los pecadores, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos nosotros que entender que el nacimiento de Jesucristo trajo la verdadera esperanza a la tierra. Su efecto es tan grande que llenó toda la tierra. Jesucristo con su nacimiento trajo el cambio de calendario. El ateo puede ser muy ateo, pero tiene que admitir que estamos en el año 2020 después de Jesucristo. Y lo tiene que decir, pero lo cambian, no quieren mencionar el nombre de Jesús, dicen era común. La era común. Quieren negar el nombre de Jesús. ¿Y cómo es posible de que en las iglesias nosotros no mencionemos, no celebremos el nacimiento de Cristo? ¿Cómo es posible que pastores están acusando a otros pastores porque están celebrando el nacimiento de Cristo? Hermano, eso está en la Biblia, estamos dentro de la Biblia. Que por allá están celebrando las cosas, allá ellos. Pero nosotros estamos dentro de la Biblia celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y es una fecha muy tradicional para que nuestros niños conozcan la persona de Jesús. Hay quienes no están de acuerdo en celebrar la Navidad, pero sí comen los tamales. Ahí están recibiendo regalos. El mismo trabajo les da sus días libres por causa del nacimiento de Jesús. Mas sin embargo no le dicen al patrón: óyeme, yo quiero trabajar porque yo no creo en el nacimiento de Jesús. No, felizmente agarra las vacaciones. De todas maneras, se celebre o no se celebre voluntariamente, el nacimiento de Jesucristo ha tenido un efecto tremendo sobre la humanidad. El nacimiento de Jesús es tan poderoso que no solamente ha nacido en Belén, ha nacido también en nuestro corazón. Porque hemos creído en Él. Nosotros creemos que Él es Dios. Nosotros creemos que Dios se encarnó para salvarnos, para bendecirnos, para llenarnos de su gracia. No sé, como digo, qué va a pasar con la generación venidera cuando ya las iglesias sean enemigos o sean las enemigas del nacimiento de Jesús. El mundo va a estar celebrando el nacimiento de Jesús y las iglesias no. ¿Qué contradicción? Oh, hermanos, que tenemos que ser santos. ¿Dónde se peca por celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Acaso no está en la Biblia? ¿Acaso no lo celebraron los ángeles? ¿Acaso no lo celebraron los pastores? ¿Acaso los reyes magos o los magos no vinieron aquí a traerle regalos a Jesús? Entonces, hermanos, tenemos que entender que no podemos quitar de los derechos de la iglesia el celebrar el nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que hay muchos que se creen muy delicados, tan delicados, que ni le son fieles a la iglesia, sirviendo a Jesús. Son tan delicados que ni oran. Pero cuando alguien viene a celebrar el nacimiento de Jesús, se levanta el viejo hombre y empieza a hablar de los demás y a criticar a los demás, que es una falsedad, que es lo otro. No, el nacimiento de Jesús no es una falsedad. Yo conozco muy bien la historia de Tamuz, Semiramis, Nimrod, todo esto que ha venido desde Babilonia. Pero no podemos nosotros dejar que el diablo domine. El diablo quiere tomar las cosas que pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos que celebrar a Cristo todos los días de nuestra vida. Porque Cristo es nuestro Dios, nuestro Hacedor. Dios ha hablado muchas veces y por muchas maneras a los padres, pero ahora nos está hablando por medio de Cristo Jesús. Y tenemos que entender que cuando Cristo nace, viene con un propósito, porque Él viene a liberar a su pueblo. Pero no creen en Él. Él tiene un propósito. El apóstol Pablo lo aclara muy bien, que el endurecimiento de los judíos, de los israelitas, trajo la salvación a los gentiles, porque se tenía que cumplir esa promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. El Mesías es ese Mesías prometido y esperado. Y en el griego tenemos el término Cristo, que quiere decir ungido. Y vemos en el hebreo que está el Mashiach que es en sí ungido también. Lo que conocemos nosotros en nuestro idioma como Mesías. Es uno que está ungido, que está frotado con óleo. Y este Mesías es el que viene a dar una esperanza al mundo entero con su reinado. Él va a venir a reinar. Por eso Pedro le predica a los israelitas en el día de Pentecostés que a este Cristo Dios, o sea que a este Señor Dios lo ha sentado a su diestra y lo ha hecho Cristo y Señor. Este Jesús que nació en Nazaret y a quienes ustedes mataron, le dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esa es la manera en que
Cristo está. Cristo es ungido como el Mesías, pero Él va a venir a reinar. Todavía no está reinando. Y vemos nosotros, hermanos, que desde el Antiguo Testamento los judíos que estaban esperando a alguien que viniese a ayudarlos, a liberarlos. Tenían la esperanza mesiánica. Y este mesianismo iba a ser un mesianismo real. En otras palabras, hermano, tenía que ser un mesianismo también profético, un mesianismo sacerdotal. Cuando Cristo viene, entonces Él se considera el Mesías para el pueblo. Por eso Él anda predicando y dice, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué? Porque ya el Mesías había llegado. Cristo mismo se consideró el Mesías. Muchos dicen, no, Cristo nunca dijo que era Dios, nunca dijo que era el Mesías. ¿Quién dice eso? ¿Por qué los judíos lo querían apedrear? Jesús les dijo, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por las buenas obras? No, por las buenas obras no te queremos apedrear. Te queremos apedrear porque tú estás blasfemando, haciéndote Dios, porque dices que el Padre, que tú eres hijo del Padre. Jesús nunca dijo, yo soy hijo de Abraham. Pero Jesús decía, su Padre, mi Padre que está allá en los cielos, mi Padre me ha enviado. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo también. Mi Padre y yo uno somos. Eso es declararse Dios. Lo que pasa es que algunos teólogos liberales quieren leer que Cristo diga, yo soy Dios. No, Él no necesita decir esto. Él sabía muy bien que había dejado su gloria, había dejado su trono. Él sabía muy bien que se había encarnado, había tomado forma de siervo. Por eso Él dijo muchas veces, mi Padre es mayor que yo. Mas sin embargo, Él no negaba la esencia que tenía con el Padre. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús les dice claramente, tantas veces que he estado con vosotros y no me habéis conocido. Mi Padre es en mí, yo soy en el Padre. Está la unidad. El apóstol Pablo presenta al Padre y a Jesucristo en una misma esencia. El apóstol Pablo no esconde a Jesús y lo pone muy separado del Padre. Él le da su lugar como hijo de Dios, como Señor, Adonai, como Kyrios. Ante Él se debe doblar toda rodilla. Él es divino. El apóstol Pablo dice que a Él se le dio corporalmente toda la deidad. Y el único que tiene deidad es Dios. Por lo tanto, Dios es el que le ha dado esa deidad a su Hijo, para que nosotros sepamos muy bien que mientras Cristo viva, nosotros también viviremos. Que Él es nuestro Salvador, Él es Dios. Él estará con nosotros para siempre y nosotros con Él. La pregunta es, ¿se consideró Jesús el Mesías? ¿Se consideró Jesús el Mesías? Claro que sí. Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos son los magos cuando van a buscarlo. ¿Dónde está? Ellos sabían muy bien que era el rey de los judíos que había nacido. Mateo 27:11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Tú lo dices. En otras palabras, Él no está negando que es el Mesías. Pero más adelante le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque si el reino de Cristo hubiera sido de este mundo, los suyos hubieran peleado por Él. Así que Jesús nunca fue un revolucionario. O que Jesús tenía armado a los apóstoles para venir a guerrear contra los opositores. No, nada de eso. Cuando Pedro sacó la espada para herir a Malco y le voló la oreja, Jesús
lo exhortó, le dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo? Guarda tu espada. Y sanó a Malco. Y le recuperó su oreja. Así que él no vino para traer escándalo. Él vino para traer esa paz divina al corazón de los hombres. En Mateo 27, 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. La gente estaba consciente de que él se estaba presentando como el rey de los judíos, por eso se burlaban de él. Hoy en día se están burlando de Cristo también. Se están burlando de la iglesia, se están burlando de los cristianos. Esto vino desde el principio. No nos extrañemos nosotros que lo que está sucediendo con el pueblo cristiano acaba de empezar. No, esto desde que Cristo llegó, a él fue el primero que lo escarnecieron. Mateo 27, 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Conocían muy bien cuál era la función de Jesús, a lo que él venía. Ahora, él va a venir un día, en su segunda venida, él va a venir a reinar, va a reinar 1000 años en esta tierra. Y va a controlar el mundo entero, desde Jerusalén, allá en Israel. La iglesia ya estará con un cuerpo transformado en ese milenio. La iglesia ya estará resucitada, con un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que Cristo tiene ahora. Por eso Él es la primicia de nosotros. Ese cuerpo lo vamos a adoptar nosotros. Dice 1 Juan capítulo 3 que seremos tal como Él es. Tal como Él es. Con un cuerpo glorificado. Juan capítulo 4, versículo 24 al 26 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dícele la mujer samaritana. Mira cuál es la expectativa de esta mujer. Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cristo quiere decir ungido en griego. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Yo soy el Mesías. ¡Qué tremendo esto! Yo soy el Mesías. Y la mujer tuvo fe y creyó. Y se fue y dio la noticia que había encontrado al Mesías. Y todo el pueblo vino con ella, porque ellos estaban esperando al Mesías. Lucas 23, 35 dice: y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así si este es el Mesías, el escogido de Dios, que desciende de la cruz si es el Mesías. Pero lo que ellos ignoraban era que Jesucristo estaba muriendo por los pecados de todos los hombres. Los teólogos liberales dicen que Jesús lo menos que quería era morir y huía de la muerte. No quería morir. Y lo mataron porque él ya no se pudo defender. Hermano, qué error tan grande de esta gente. Son grandes teólogos, la alta crítica, pero quieren hacer que Jesucristo sea como un hombre cualquiera. Pero Cristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por rescate de muchos. Así que Jesucristo, hermano, Él dio su vida para salvar al pecador. Jesucristo dijo, Pablo dice que Cristo vino a salvar a pecadores, de los cuales dijo: yo soy el primero. Él vino a salvar a pecadores, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que confía en Él. Tiene la salvación en la cruz del Calvario. Por eso, ante Cristo se debe doblar toda rodilla. Él es el intercesor. No hay nadie más sentado a la diestra del Padre. Si alguien te dice que hay alguien más, está equivocado. No creas. La Biblia no te dice nada de eso. La Biblia dice que solamente el que está sentado a la diestra del Padre es Cristo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto,
Él está allí intercediendo por nosotros, por eso murió. Realmente los discípulos estaban confundidos, como los de camino de Emaús, que ellos estaban esperando el reino en ese momento. Los apóstoles le preguntaron a Jesús lo mismo cuando ya Cristo se iba a ir al cielo, si iba a restaurar el reino en esos tiempos, y Cristo les dijo que no les conviene a ellos saber nada de eso, porque Él tenía un propósito. Más adelante los apóstoles lo entendieron. Ellos se dieron cuenta de que se tenía que predicar el evangelio a toda criatura, que el Espíritu Santo tenía que tomar lugar para poder venir y establecer un reino espiritual en el corazón de cada cristiano. Ahora, no quiero decir con esto que el reino milenial está tomando lugar ahora. No, el reino milenial es algo literal, algo que son 1000 años literales. Cristo va a reinar acá, literalmente. Pero sí, Pablo le llama al evangelio el reino de Dios. Hay una gran diferencia en lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que tiene que ver con la hegemonía de Dios sobre toda la creación. Todo el mundo nace dentro de este reino de los cielos. Y este reino de los cielos va a tener su culminación en el milenio, donde ya Cristo estará reinando directamente desde acá de la tierra. Ahora mismo el Padre está teniendo control de todo. Jesucristo está teniendo control de todo. Ese es el reino de los cielos. Pero también tenemos el reino de Dios, que es el evangelio. Ahora, o sea, al reino de los cielos se entra por el nacimiento natural. Cada uno de nosotros que hemos nacido, hemos entrado al reino de los cielos. Estamos bajo el control de Dios. Dios controlando su creación. Pero el reino de Dios se entra por el nacimiento espiritual. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Quiere decir, al reino de Dios, o sea, al evangelio, uno entra a través del nuevo nacimiento. Así que estamos nosotros en el reino de Dios ahora. Pablo dice que tenía colaboradores en el reino de Dios, en la predicación del evangelio. Pero el reino de los cielos va a tener su culminación en el milenio. Nosotros entendemos entonces que Jesucristo sí dijo que era el Mesías. Jesucristo sí dijo que su Padre y Él son uno. Él es Dios. Por eso, repito, Él nunca llamó a Abraham padre. Él no dijo mi padre Abraham, como decían todos los judíos. Nuestro padre es Abraham. Y tú dices que tu padre es Dios. Estás blasfemando. Pero Jesús no estaba blasfemando. Él había salido de Dios. Así que Cristo, hermano, es la revelación total de Dios al hombre. Muchos quieren conocer a Dios a través del Kabbalah. Los 10 Sefirot o manifestaciones que hay en el Kabbalah. Y estudian el Kabbalah para conocer a Dios. O es que Dios se manifiesta solamente por sus emanaciones. Son 10 emanaciones que salen de Dios y ahí tenemos la sabiduría, tenemos el entendimiento, tenemos la inteligencia, tenemos la disciplina, tenemos la bondad y tenemos la belleza. Y así se van. Está la gloria, está el fundamento, está el honor y por último está el reino. Y están estudiando el Kabbalah. Pero la Biblia dice que Cristo vino a revelar al Dios invisible. El que estudia a Cristo, el que toma a Cristo, el que bebe a Cristo, el que come a Cristo, está conociendo mucho de Dios. Él es el conocimiento, Él es el Logos. Ahora hay estudios por ahí enseñando acerca de Jesús, pero de una forma engañosa. Quieren meter en la mente de los estudiosos un falso concepto de lo que es Jesús. Leamos la Biblia. La Biblia nos presenta al verdadero Jesús. Por eso hay que leer la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia y está siendo engañada.
por esa gente que habla muy bonito, que presenta cuadros muy bonitos y los convence. Y si usted ve en los comentarios que ponen allí de esta gente engañosa, muchos dicen, hasta ahora que estoy conociendo la verdad, hoy sí conozco todo. Gracias por su clase, gracias por su documental. Me ha abierto los ojos, dicen. ¿Qué ojos? Si están más ciegos que otra cosa. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Van a caer en el mismo hoyo. Esto es terrible. Cristo es la revelación total de Dios al hombre, hermano. Y tiene sus 3 oficios. En su ministerio terrenal, él fue profeta. Él fue profeta. Y ahora que está sentado a la diestra del Padre, él es sumo sacerdote. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando venga a la tierra, él va a ser rey. Así que él tiene las 3 unciones. De profeta, de sumo sacerdote y rey en el reino milenial. Entonces tenemos acá, hermano, que como profeta durante su ministerio terrenal representó a Dios delante de los hombres. Mateo 21, del 10 al 12 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21, 45 al 46 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía a Jesús como profeta. En Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesucristo mismo se consideró un profeta para ellos porque estaba representando a Dios delante de ellos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mas sin embargo, la confesión de Pedro da a entender de que además de ser profeta, él es el Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Da a entender, él es Dios. Mateo 16, del 13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y oiga bien lo que le respondió Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo pregunto a estos teólogos liberales: ¿quién está revelando quién es Jesús? Ellos no creen en lo subjetivo. O que Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, que Él salva al pecador, que lo va a librar del infierno. Esas son invenciones, son creencias, eso es fe nada más. Entonces, si no fuera fe, ¿qué pasaría entonces? El justo por la fe vivirá. Ellos se quieren meter solamente en lo histórico, pero no en lo subjetivo o en la fe. La Biblia enseña de la fe. Porque la fe, mi hermano, es la que nos sostiene a nosotros. Yo creo que Jesús es mi Salvador, entonces me justifico delante de Dios. Porque creo. Recibir a Jesús es creer en Él. Recibir a Jesús es creer que Él realmente murió y resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo se sigue manifestando a través de muchas cosas. Él sigue sanando, sigue salvando, Él sigue haciendo milagros. Pero esa gente no cree ni en milagros. Le dan más énfasis y creen más en la magia negra, en la hechicería y todas esas cosas. En otras palabras, tienen más poder los demonios que el mismo Jesús. Creen más en los demonios y no en Cristo. Ellos creen que sí existen personas poderosas que pueden hacerle mal a otro. Pero ¿por qué no pueden creer que existe en los cielos un Dios que ama y que sí puede hacer bien a muchos? Son enemigos de Cristo. Enemigos totalmente.
Y ellos están enseñando de que las iglesias no tienen que celebrar Navidad. Hay que borrar a Cristo del nacimiento. Borrarlos. Y unos líderes, predicadores que no saben ni lo que están hablando. Son como los loros repitiendo lo que el otro dice. No, que usted que celebra Navidad es un falso. Usted está errado. Yo voy a celebrar Navidad y la puedo celebrar todos los días. Nadie va a parar a la iglesia de celebrar el nacimiento de Jesús. Nadie va a parar a la iglesia de enseñar a nuestros niños de que en Belén nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie va a parar a la iglesia de celebrar y de decir que Jesucristo nació de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo. Oh, pero esto no quieren que se digan. No quieren que se digan. La iglesia tiene más derecho de celebrar el nacimiento de Jesús que cualquier otro. Imagínense un niño confundido que vaya creciendo y diga, bueno, ¿y en la iglesia por qué nosotros no celebramos Navidad? Si aquellos que no son evangélicos lo están celebrando. Y nosotros que somos evangélicos, que dicen que Jesús nació, nosotros se nos prohíbe celebrar el nacimiento de Jesús. Estos niños van a crecer confundidos. Y lo que pasa es que quieren introducir una apostasía terrible en la mente de nuestra niñez. Yo recuerdo cuando celebraban Navidad en mi iglesia, cuando estaba pequeño. Yo me identificaba con ese personaje, con Jesús que había nacido. Para mí era un deleite saber que Jesús había nacido y yo celebraba con gozo y alegría. Yo sabía muy bien que me conectaba con ese Cristo que había nacido en Belén. Y todo eso me formaba mi idea acerca de Dios. Pero si esto se borra de las iglesias, si ya los pastores no quieren celebrar nada porque están celebrando a Tamuz, olvídate, allá Tamuz. Que se vayan por allá con Tamuz. Nosotros estamos en la Biblia. Metámonos en la Biblia. Celebremos el nacimiento de Jesucristo. No solamente en Belén, sino también en nuestro corazón. Que sepamos nosotros vivir para Dios. Como te digo, si estás en contra de celebrar el nacimiento de Jesús, no comas tamales. Porque si comes tamales, estás celebrando el nacimiento de Jesús. Porque los tamales son debido a eso. Bueno, el punto es que Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Yo quiero terminar esto diciendo que Él fue profeta, pero también fue sumo sacerdote, o es sumo sacerdote ahora. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cristo ahora mismo está expiando los pecados de todo aquel que se arrepiente. Gracias a Dios por Jesucristo, hermano. Si Jesucristo ahora mismo no estuviera sentado a la diestra del Padre, estuviéramos todos endemoniados en esta hora. Tuviésemos legiones de demonios. El Espíritu Santo no estaría en nadie. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo está con la iglesia y está en nuestro corazón. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque Cristo nació en Belén, murió en la cruz y resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y viene en gloria de nuevo. Estos teólogos liberales quedarán avergonzados. Caerán de rodillas delante de Jesús y estarán temblando y le darán cuenta a ese juez de todas las blasfemias que dijeron en contra de él. Viene el día en que sí lo van a tener que venerar, aunque va a ser demasiado tarde para ellos, porque el mismo Cristo los va a echar al infierno, al lago de fuego. Ahí mismo va a acabar todo. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no habrán teólogos liberales, ya no habrán agnósticos que andan hablando en contra de la Biblia, en contra de los evangelios, en contra de toda la inspiración de Dios. Quieren anular los escritos de Moisés. No fue Moisés lo que escribió esto. Esto es una falacia. Y mucha gente está creyéndolos, porque son muy profesionales, dicen ellos. Tenemos que tener cuidado con todo esto.
Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús es un sumo sacerdote. Ahora, cuando Cristo es profeta, la gente tiene que responderle de acuerdo a cómo es profeta. Creer su mensaje, no maltratarlo, sino que estar con él sirviéndole. Es el profeta. Recibir la palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, dijo Jesucristo. Pero ahora que somos sacerdote, la respuesta nuestra tiene que ser en una diferente forma. En nuestras responsabilidades como sumo sacerdote. No me gusta hablar de esto, pero es que se tiene que decir. ¿Por qué habían diezmos en Israel durante la ley? Porque había sacerdocio. Estaba Aarón, entonces a ellos se le llevaban los diezmos. Pero terminó la ley y terminó ese sacerdocio y se acabó, esa clase de diezmos se acabó. O sea, los diezmos en Israel eran obligatorios. Es más, el último capítulo de Levítico dice que si alguien agarraba el diezmo porque tenía necesidad, tenía que pagar la quinta parte después. Cuando venía a devolver, tenía que pagar la quinta parte, porque había sacerdocio. Entonces, ahora dice, ok, no hay, los diezmos eran para la ley, y bueno, no hay que dar diezmos ahora. Pero tenemos un sacerdocio mejor ahora. Cristo Jesús es sumo sacerdote. Quiere decir, al sumo sacerdote se le traen los diezmos también. Y esta es una bendición tremenda, una respuesta de aquel que cree que Jesús es el sumo sacerdote. Y hermano, ¿cómo se sentirá Jesús cuando nosotros fielmente le traemos los diezmos a Él? ¿Por qué le traemos los diezmos a Jesús? Porque Él es el sumo sacerdote. Por eso Hebreos dice que el diezmo que hay en el capítulo 7, que el diezmo que aquí reciben los hombres mortales hace que haya testimonio de aquel que vive en Hebreos capítulo 7, versículo 8. Quiere decir que no es por la ley del diezmo, ahora es por la manera en que Abraham lo pagó. ¿Por qué Abraham pagó los diezmos? Porque se lo dio a Melquisedec, y Melquisedec era rey de Salem, pero también era sumo sacerdote. Si solamente hubiera sido rey, Abraham no le paga los diezmos. Pero como era sumo sacerdote, en ese entonces, cuando se encontró con él, le dio los diezmos, porque era sumo sacerdote. Entonces, tenemos un sacerdocio. Y a esto es lo que muchos no entienden. Ahora hay un ataque terrible a todo esto, para hacer desaparecer las iglesias, para hacer desaparecer toda actividad en la iglesia, para endurecer el corazón de los hombres y de las mujeres que están en la iglesia, para que ya no haya alimento en la casa. Pero yo quiero felicitarlos a ustedes, mis hermanos. Quiero felicitar a la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer por esa fidelidad que tienen para Dios, porque lo han reconocido a Cristo como el sumo sacerdote. Y eso es lo hermoso. Y el sumo sacerdote nos bendice desde el cielo a nosotros, nos bendice. Cada bendición del sumo sacerdote es una prosperidad tremenda para nuestra vida. ¿Cómo nos bendice este sumo sacerdote? Oramos al Padre para que nos sane de toda enfermedad, y el sumo sacerdote que está allí intercede por nosotros. Pecamos porque no somos perfectos y nos vamos al Padre: Padre, perdona mis pecados. Y el sumo sacerdote intercede por nosotros. Estamos tristes y el sumo sacerdote intercede por nosotros para mandarnos más Espíritu Santo, más poder de Dios, y nos fortalece y nos guarda. La vida cristiana es una vida hermosa, mi hermano, si nosotros descubrimos los misterios que hay dentro de la vida cristiana. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No nos marchitemos, sigamos adelante. Alguien dijo que los árboles mueren de pie. Seamos como los árboles, que si un día morimos, moramos de pie. Aleluya. Moramos glorificando el nombre del Señor.
que cuando ya estemos dando el último suspiro, podamos decir todavía aleluya, gloria a Dios. Eso es morir en victoria, porque tenemos un sumo sacerdote que nos está esperando allá. Ahora, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, los teólogos liberales, ellos no pueden decir que Jesús era un hombre pecador, que por eso se tuvo que ir a bautizar, como los demás pecadores. No, Cristo se fue a bautizar para identificarse con los pecadores. Juan lo dice claramente, que Él vino bautizando para identificar al Hijo de Dios, al que venía atrás de Él, porque Él iba a aparecer allí. Pero esas cositas, ellos dicen, son interpolaciones, son cosas agregadas después. Dios libre a la iglesia cristiana, que le sirve a Dios de todo corazón, de todas estas falsedades que están habiendo hoy en día. Yo no puedo creer, hermano, no sé si ustedes lo han escuchado, pastores atacando a otros pastores porque están haciendo algo que realmente en la Biblia está, pero están interpretando mal las cosas, los maltratan, los mandan al infierno de una vez. Ya ustedes se van al infierno, les dicen. ¿Tienen autoridad para mandarlo a uno al infierno? ¿Sí? ¿De dónde aprendieron eso? Eso no sucede. Esto es algo de considerarse, porque el mundo está cada día peor. Ahora, por último, hermano, Él será rey. Su oficio terrenal durante el milenio será rey. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Viene a reinar. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Cristo venga. Usted sabe que la iglesia va a venir con Cristo, bajando, ahí, Apocalipsis capítulo 19, vendremos con ellos. Yo siempre digo que quiero venir en la primera fila, en la primera fila, porque ahí yo voy a ver cuando agarre a la bestia, al falso profeta, y dice la Biblia que los agarrará, los tomará vivitos y los tirará al lago de fuego. Son los primeros que estrenan el lago de fuego. Esto tiene que suceder, hermano. Mire lo que nos espera todavía. Muchas cosas nos esperan. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es el milenio. Y dice Apocalipsis capítulo 3, el que venciere, también yo lo sentaré conmigo en mi trono, así como yo estoy sentado en el trono de mi Padre. Así que tenemos una esperanza grande en nosotros, un futuro maravilloso. Bueno, termino este mensaje leyendo Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire cómo vamos a venir nosotros. Más atrás dice que a la iglesia se le daba una vestidura de lino fino. Entonces ahí venimos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la tierra del Dios Todopoderoso, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Imagínese usted, Cristo viene bajando y todavía el diablo, o sea, el anticristo, la bestia, junta su gran ejército para esperar al que viene en las nubes. ¿Por qué no quiere que baje a la tierra? Porque él quiere reinar y no quiere que Cristo reine. Pero Cristo lo va a destruir con la espada que sale de su boca. Y luego dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, oiga bien, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo mata a todos sus enemigos, a los que ya están sellados, ya son del diablo, ya están sellados. No creyeron en Jesucristo, ahora creyeron a la mentira. Y esto, hermano, es porque todo empezó de una forma profética en el Antiguo Testamento, cumpliéndose con el nacimiento de Cristo. Con el nacimiento de Cristo empezó una nueva era. Empezó la era que conocemos como la era del Evangelio, la buena nueva de salvación. Sepamos nosotros entonces que tenemos que mantenernos celebrando a Cristo todos los días de nuestra vida, viviendo para Él. No hay ninguna fecha que no podamos celebrar. Si lo queremos hacer en enero, hagámoslo. Febrero. Si viene diciembre, ¿por qué vamos a cruzar los brazos? No, en diciembre no lo celebro. ¿Quién dice esto? Celebremos. Prediquemos que Cristo nació. Prediquemos que Cristo vive, que Él reina para siempre. Digámosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la niñez de la iglesia, acerca del nacimiento de Jesucristo. Celebremos, porque la iglesia tiene más derecho de celebrar el nacimiento de Cristo que cualquier otro pueblo. Israel no celebra el nacimiento de Cristo porque no cree en Él. Mas, sin embargo, el Evangelio tiene un efecto tremendo, ese nacimiento de Cristo, que el mundo entero lo celebra, aunque muchos realmente ni piensan en Jesús. Pero la iglesia sí piensa en Jesús. La iglesia sí sabe cómo celebrar a Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde, y vamos a orar para pedir al Señor que bendiga siempre nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú nos das. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra nosotros tenemos confianza. Y tu palabra nos autoriza a celebrar el nacimiento de Cristo. Porque los ángeles lo celebraron, los pastores, los magos vinieron a celebrarlo. Gracias, oh Dios, por ese amor tan grande que tú nos das. Gracias por tu poder y por tu amor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y que la paz de Dios reine en cada corazón.